Saludos a todos, Danilo Montero les envía un abrazo, un saludo desde nuestro auditorio en donde estamos comenzando un estudio nuevo de la Biblia. Gloriana está conmigo. Sí, un gusto estar con todos ustedes aquí para estudiar la primera carta a Timoteo. Es una carta fascinante en donde aprendemos muchísimo y es un honor poder compartirlo contigo y poder compartir de esto a todos estos estudiantes tan juiciosos, como decimos en mi tierra, tan aplicados, tan llenos de esa hambre de aprender de la doctrina, y para nosotros es una responsabilidad poder hacerlo y un gusto también poder compartirlo. Te recuerdo que nos escribas en el chat, nos dejes saber desde dónde nos estás viendo. Te doy tiempo para que busques un lápiz, una Biblia, una libreta. Vamos a hablar cosas interesantes. Este es un capítulo introductorio a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recordarán cada uno de ustedes que la última vez que en el Nuevo Testamento se menciona a Pablo, a nivel histórico, el libro de Hechos es el libro en el Nuevo Testamento, aparte de los Evangelios, que cuenta qué pasó en aquellos años, cómo se desenvolvió la iglesia, por ejemplo. Y el libro de los Hechos cierra con Pablo en la cárcel. Pablo llega a estar en la cárcel romana. Lo que muchos no saben es que su final no es ese, él no termina allí. Algunos piensan que, terminó en la cárcel, sabemos por la tradición cristiana de que murió después, pero realmente parece ser que Pablo sale de la cárcel e inicia una serie de visitas y de esfuerzos durante los años que siguen para volver después a la cárcel, y entonces es cuando él fue ejecutado. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque estas cartas que vamos a estudiar, la primera de Timoteo, segunda de Timoteo y otra que se llama Tito, son cartas en donde se habla de muchos movimientos que Pablo con Timoteo y Tito y otros colaboradores tuvieron. Por ejemplo, se comenta que fueron a Grecia, a Macedonia, a Asia Menor. Se dice en esas cartas que luego de visitar Éfeso, Pablo deja a Timoteo en Éfeso para cuidar a la iglesia y cuidar la enseñanza, y de esto se trata esta carta. Y luego viajó a Macedonia, escribió esa carta a Timoteo, y luego aproximadamente entre los años 63 a 65 es cuando está pasando esto. Finalmente otra vez vuelve a la cárcel y entonces muere por ahí del año 66 o 67 de la era cristiana. Entonces, todo esto que explican las cartas no pudo haber pasado si Pablo hubiera quedado en la prisión ahí en Roma, en el libro de los Hechos. Así es que estamos ante una descripción de una serie de esfuerzos finales que hace Pablo. ¿Por qué escribe esta carta? He mencionado brevemente, hay una serie de amenazas doctrinales atacando a la iglesia. Recordemos, la iglesia está en ciernes, especialmente la iglesia entre gentiles, es decir, fuera de Jerusalén, que es donde está la iglesia madre. Entonces, hay una serie de amenazas y de aberraciones de la doctrina esencial, y Pablo está preocupado de que tanto sus colaboradores como los diáconos, como los ancianos que cuidan las iglesias, estén advertidos y sepan cómo deben de conducirse. Y de hecho, hay un capítulo en esta carta, en el capítulo 3, verso 14, donde él explica todo el corazón detrás de estos estudios o estos discursos. Él dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Tomen nota ahí en el chat, 3:14. Sería primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, la iglesia es la casa de Dios, y hoy estamos hablando de cómo cuidar la casa de Dios. De eso se trata el primer capítulo y el resto de la carta. Pero también Pablo dice, es un baluarte, es un estandarte que expone la verdad, no solo en el primer siglo, sino a través de la historia. La iglesia, no como la institución meramente, sino la iglesia como ese organismo vivo
que es la comunidad de los creyentes que tuvieron una experiencia con Jesucristo resucitado, han recibido al Espíritu Santo y se convierten en discípulos, seguidores de Jesucristo. Esa iglesia sigue siendo testigo de la verdad del Evangelio a lo largo de las edades, de los siglos. Y por eso Pablo le escribe esta carta. Claro, hay otros temas no doctrinales que ocupan la carta, la oración, el papel de la mujer, el papel de los líderes, el sostén de las viudas y otros temas más que tienen que ver con cosas prácticas para la iglesia en el momento y que tienen aplicaciones para nosotros. Pero lo importante para saber aquí es una carta que nos muestra valores, virtudes, conductas que deben de caracterizarnos a aquellos que somos parte de la comunidad de fe, la iglesia cristiana. Y por todo eso, esta carta es sumamente importante. Toma nota de un versículo que es clave. Vamos a verlo en breve, en más detalle. Capítulo 1, verso 5. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Quiero que todos ustedes sean llenos de amor y procuren entender que el amor que se tiene y que le dan al mundo brota de tres cosas importantes. Vamos a ver eso después, ¿sí? Muy bien, y ahora vamos entonces a entrar en materia con el estudio de la carta. A diferencia de las otras epístolas que escribe el apóstol, esta es una carta personal. Las otras cartas son a iglesias como la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipenses, pero cuando leíamos esta introducción también, como mencionaste a Tito y a Timoteo, algunos les llaman cartas pastorales porque es como el cuidado pastoral de Pablo hacia estas personas que son líderes encargados por él, donde él los deja con una misión para cuidar la iglesia y vamos a mirar eso. Entonces es una carta del corazón de un padre espiritual al corazón de un discípulo y por eso vemos cosas muy únicas en esta carta que vale la pena señalar. Entonces el capítulo 1, verso 1 nos explica esto, nos dice: yo Pablo, apóstol de Cristo, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Me voy a detener en esto porque, según la costumbre del momento, Pablo escribe la carta como un griego. Es la costumbre de cómo los griegos se saludaban y de entrada de una carta escribían quién era el autor y a quién, quién los había notificado. Por ejemplo, él empieza diciendo: Pablo, yo soy el que estoy escribiendo. Usa el nombre de gentil, no usa su nombre judío. El nombre judío de Pablo era el nombre Saulo, pero él termina aquí usando este nombre gentil, pues es el lugar donde él está ahorita operando, fuera de los judíos. Y luego dice que es Pablo quien fue asignado o nombrado por mandato mismo de Dios. Generalmente en una carta con autoridad, cuando alguien decía, por ejemplo, ponía su nombre y decía por mandato del rey, por mandato de una autoridad superior, de alguna manera ratificaba la seriedad de la carta. Aquí Pablo está diciendo: no fue porque a mí se me ocurrió, no fue porque yo perseguía ser apóstol, no fue tampoco porque se le ocurrieron a un grupo de líderes, fue porque Dios mismo me llamó. Y todo eso usted lo va a encontrar en Hechos, cómo fue ese llamado al apostolado de Pablo. Estaban en una reunión, cómo impusieron las manos sobre ellos cuando el Espíritu Santo les dijo directamente a los ancianos y líderes de la iglesia en Jerusalén: apártenme a Bernabé y a Saulo porque los voy a enviar a una misión. Entonces, él ratifica esto: yo fui nombrado directamente por Dios, no una ambición personal. Y luego vemos que le dice ahora a Timoteo: Timoteo, mi verdadero hijo, el hijo de la fe. Se cree que en Hechos 16, en esta ciudad donde estaba Listra, donde estaba Pablo, donde fue apedreado también, en ese lugar es donde Timoteo se encuentra o recibe al Señor, recibe la doctrina a través de Pablo. Por lo tanto, se convierte en un hijo espiritual de alguien, o sea, de Pablo ganó a este hijo. Pero después vemos
En Filipenses, por ejemplo, vemos en dos momentos de la carta cómo él explica quién fue Timoteo, cómo se convirtió en un ayudante. Por ejemplo, en Filipenses 2:20 dice, de Timoteo dice Pablo, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. O sea, ni siquiera dice por mi bienestar, por mi bienestar. Yo creo que él está diciendo es, no encuentro a nadie como Timoteo quien tiene el mismo ADN espiritual, porque la carga de Pablo era la iglesia y está encontrando a un hijo, a una persona que recibe no solamente la fe, sino el mismo llamado de cuidar genuinamente a la iglesia. Y en el verso 22 de Filipenses 2 también dice, pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es, o sea, es una persona genuina, como un hijo con su padre, o sea, la misma esencia. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Por eso se convierte en un hijo, en uno que toma de su corazón, de su ADN, un hijo en la fe. Y eso tal vez es importante recalcarlo porque vas a darte cuenta también que una y otra vez Pablo cuando habla con Timoteo, sus hijos espirituales o sus colaboradores, siempre recalca que es necesario encontrar personas así siempre. O sea, que un líder necesita encontrar personas que son honorables, que son leales, que se identifican a un punto contigo, que les puedes confiar la verdad. Alguien decía en un artículo que leía sobre el discipulado que el discipulado no es la transmisión de cabeza a cabeza, no es solamente una transmisión intelectual de conocimiento, es un proceso de corazón a corazón. Y decía esta persona también, porque la verdad que se abraza es la verdad que se comparte en el contexto del amor. Entonces te das cuenta que tiene que haber la verdad del Evangelio necesita darse en el vínculo de un amor puro, un amor de hermanos, un amor de personas que se confían. Sí. Y Pablo sigue diciendo, y recalco, es fundamental para un líder, para el crecimiento de la iglesia. Pablo dice, búscate personas así como Timoteo. Como tú mismo fuiste conmigo. ¿Ves? Y por eso Timoteo es una joya para Pablo. Muy bien. Y luego le dice lo esencial, casi que es una oración. Pablo dice que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den tres cosas. Qué increíble los tesoros que Pablo considera que son indispensables para alguien que está en la tarea del reino de Dios. Gracia. La gracia es el regalo de Dios solo la gracia de Dios es lo que nos hace seguir adelante. Es el regalo que nos mantiene unidos a la razón por la cual estamos sirviendo, al perdón, pero también al poder hacer la tarea. Misericordia, el corazón correcto, el mismo corazón de Dios hacia su pueblo, un corazón de misericordia. Y paz, paz en medio de la persecución, porque no va a ser fácil la tarea, Timoteo. O sea, lo que te voy a escribir va a requerir que estés lleno de la gracia de Dios para que la compartas, de la misericordia, pero que te llenes de la paz en tu corazón para que en medio de las turbulencias en tu corazón pueda haber paz. Y así inicia la carta el apóstol Pablo. Continuamos con los versos 3 al 11. Te apuntas a leerlo, ábrelo allí en tu Biblia, por favor, y síguenos. Dice el verso 3 y 4, cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Y quiero que subrayes, interesante, quiero que subrayes cómo él dice, si yo tengo que pensar en qué le doy a las personas, si yo tengo que decirte, ¿en qué tienes que enfocar tus enseñanzas? Enfócate en darles herramientas para que lleven una vida de fe en Dios. Eso es simple, sencillo, es claro. Y te das cuenta que las personas a veces perdemos el norte,
a veces los líderes comenzamos a hablar de muchas cosas que no vienen al caso en términos de lograr esto, que las personas crezcan en su fe en Dios. Pero Pablo la tiene bien clara. Entonces, ¿qué nos está diciendo? No te enredes en cuestiones que no lo te que distraigas. hacen que las personas tengan opiniones, que se peleen, discusiones y cuestiones. Y él está diciendo, Timoteo, como líder, enfócate en lo que logre esto y aprende a discernir, a sacar, pasar por el colador, temas y cosas. Yo he estado en ocasiones, tú habrás estado en lugares, yo recuerdo ahora un país en Sudamérica que pasaba una tremenda convulsión social, política tremenda. Y para mi sorpresa, los pastores me decían, hay iglesias enteras dividiéndose sobre la opinión acerca Del líder político. Del líder político del momento. Sí. Y qué dolor tan grande. Y me decían, pastor, nada más para que tengas cuidado si vas a mencionar algo, porque las personas se levantan y se pelean en una reunión. Y eso estaba pasando aquí. Claro, Pablo dice, hay fábulas, hay genealogías interminables, linajes espirituales, o sea, una serie de rollos. Tendencias de doctrinas, Fíjate, pareciera. que pareciera que había personas que estaban, viniendo con listas de nombres de personas en el Antiguo Testamento y añadían historias ficticias acerca de esas personas y trataban de traer aplicaciones al pueblo de Dios sobre fábulas, sobre mitos que no estaban ni siquiera en la palabra. Y por eso comenzaron a darse disputas. Muy importante para uno como líder discernir cuando una conversación no conduce a nada beneficioso, cuando una iglesia, una comunidad está entrando en tópicos en donde lo que se ve venir es el enojo, la división. Hay que saber parar esas cosas y por eso Pablo de inmediato le dice a él, te me quedas aquí y cortas ese tipo de situación que está dándose. Porque Pablo le dice a Timoteo, tu enfoque tiene que ser la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La doctrina cristiana es el meollo de nuestra fe. Claro. Y tiene que ver con la esencia de la vida y la obra de Jesucristo, sus palabras, su muerte, su resurrección, la venida del Espíritu Santo, lo que Él nos comisionó a hacer. Entonces, todo eso está contenido en esa maravilla de semilla que es los evangelios y en la descripción del libro de los Hechos y luego explicado a la vida diaria de la iglesia y a la vida personal a través de las epístolas pastorales de los apóstoles. Eso es. Y ahí es donde tenemos que mantenernos. Y me encanta pensar como ejemplos de este enfoque que Pablo trata de llevar y al que quiere llevar a Timoteo. En personas como Billy Graham, hace poquito estuve en Asheville, en Carolina del Norte, y fui a la casa donde crió sus hijos, su familia, las oficinas, y la persona que estaba allí me decía con lágrimas en los ojos, después de décadas y décadas de que él estuvo en las cruzadas del pastor, decir, ese hombre amaba predicar el evangelio y se mantuvo ahí siempre. Nunca lo escuchaste entrar en polémicas políticas o cuestiones de ningún tipo. Él se dedicó a hablar el mensaje del evangelio. Así y lo es. decía con lágrimas, dice, veía yo a miles y miles de personas en todos lugares, en todos los estadios venir al Señor. Qué poderoso para nosotros como iglesia entender que ese es nuestro lugar. Sí, y qué consejo también para todos estos pastores que estén ahorita, tal vez nos estás viendo y no cometas el error de caer en la trampa de tomar un partido político, hacerte muy visible en eso, porque esas cosas dividen y tú seguro en tu congregación vas a tener gente con diferentes opiniones políticas y una iglesia tiene que ser predicada y enfocada en el corazón de Jesucristo. Y ya después, obviamente, si
Si tienes a un político, si tienes a alguien ahí, pues a puerta cerrada. Yo creo que tú puedes obviamente comentar tu opinión política y cómo realmente necesitamos líderes cristianos como funcionarios públicos. Los Claro. necesitamos, pero no dejar que la política use nuestras plataformas para sus fines, porque al fin y al cabo están representados por hombres, en cambio nosotros representamos a Jesucristo. Es muy difícil y hace poco estábamos en un estudio de aquí de Estados Unidos de un hombre visionario que estudia la iglesia a unos 10 años futuros y él decía, cuidado con las iglesias que toman mucho partido político, porque es una trampa, puede convertirse en una trampa. Así que te animamos también como un pastor joven o una persona. Tal vez no eres un pastor joven, tal vez tienes muchos años, pero volver a leer para nosotros nos sirve. Volver a leer estas cartas y no dejarnos manipular por corrientes, por tendencias, por fábulas que lo que causan son división y conflicto. Y traigamos el Evangelio de la paz, que es el Evangelio que predica Jesucristo. Versos 5 al 7, Pablo apunta otra vez a algo a lo que me refería al principio. Él dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Subraya esas cosas. Cuando se enseña el Evangelio, cuando la gente echa raíces en el Evangelio, va a producir que los creyentes sean llenos de amor. El amor de Dios, que les da certeza, seguridad, paz, y el amor entre ellos, y el amor hacia el mundo por el cual Jesucristo murió. Y él dice también que la enseñanza del Evangelio produce cosas, produce un corazón puro, claro, porque ¿quién más puede producir un corazón puro sino el perdón de nuestros pecados que Jesucristo nos da, y la sangre de Cristo, y la presencia del Espíritu Santo que nos da una nueva naturaleza? La otra cosa que produce una conciencia limpia, claro. Aprendemos a caminar en la justicia que Dios nos da a través de Jesucristo cuando Él dice que somos justos por lo que Él hizo. Pero aprendemos a caminar en esa justicia, en esa pureza, guardándonos de comprometer nuestra conciencia con cosas que no convienen. Y luego una fe sincera. Todo está muy relacionado también. Una fe sincera, una fe que se nutre de las palabras del Señor y las vive a toda conciencia. Una fe que ama y busca la voluntad de Dios. Todas esas cosas producen una cosa. Y Pablo dice, no estoy viendo eso en estas personas. Un creyente lleno de amor. Es el contraste fuerte que él pone. Y esas cosas, corazón puro, conciencia limpia, fe sincera, esas cosas no las produce la ley. Y ese es el siguiente aspecto que trae en los versículos del 8 al 11. La ley mosaica, con lo buena que era, no puede producir un cambio de corazón, un amor de este tipo. Claro. Vamos a leerlo ahí, están versos 8 al 11. ¿Quieres leer? Lo tengo ahorita en esta versión del 8 al 11, ¿verdad? Sí. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas. ¡Wow! ¡Qué lista tan inclusiva! Porque a veces, Sí. perdón que haga este paréntesis, pero es que muchas veces como que le caemos a palo a ciertos pecados y olvidamos que los cristianos muchas veces caemos, o los que nos llamamos cristianos estamos lidiando con los mentirosos o los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga, ¿qué? Lo que está hablando Danilo, la sana enseñanza, que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Y qué tremendo darnos cuenta que lo que Pablo dice aquí es poner en contrapeso una enseñanza que produce amor profundo a Dios, a los demás, y que me hace abrazar una conciencia pura, una fe sincera, etcétera, con el uso inadecuado de la ley, la búsqueda de la ley como un medio para alcanzar esas cosas. Pero Pablo dice, nunca funcionó. Nunca funcionó. O sea, y si él tuviera que decirlo, no le pongo palabras a Pablo porque estamos leyendo sus palabras, pero
él dice, él era un defensor de la ley. Él persiguió a cristianos y lo va a decir adelante. Perseguí cristianos, sé lo que es la ley. Y estas personas que les están diciendo a ustedes, sigan la ley de Moisés, la están usando mal. Porque les están enseñando que puede garantizarles conseguir un corazón puro y una conciencia limpia y un amor sincero, una fe sincera, pero no lo puede producir. Ahora, la ley sí tiene un buen uso y es lo que él dice. Sí. ¿Cuál es el buen uso de la ley? Bueno, darle un marco jurídico saludable a la sociedad para limitar la propagación del mal. Así es. Y él apunta hacia varias cosas que están corrompiendo a la sociedad de ese momento. Entonces dice, la ley se usa para limitar el mal, pero no lo erradica del corazón. Lo que erradica del corazón el mal es el evangelio, cuando lo creemos, diariamente, no hay otra. Eso es cierto, es diariamente. Entonces, qué importante entender eso. Y por eso, para darle peso a este argumento, Pablo se pone de ejemplo ahorita en los versículos que siguen. Sí. Lo quiero leer. Él dice, miren, yo sé lo que es estar ahí, yo sé lo infructuoso que es, pero yo soy fruto de lo que la ley no produce, pero la gracia sí. Aquí Versos está. 12 al 17. Voy a leerlo para ustedes. Del 12 al 17. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aun con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. ¿Qué Bello. clase de testimonio? Sí, no, más claro. Por si a alguien le queda la duda si Dios fue capaz de tener misericordia y perdonar a Pablo, que es el peor de los pecadores, no lo va a hacer contigo o conmigo. Y si Él fue capaz, si es capaz de usar a Pablo, ¡wow! ¿De qué manera? Pero me gusta que Él hace la salvedad en dos ocasiones, usa la misma palabra, en mi ignorancia. O sea, no había un dolo, no había una intención maligna en su corazón porque no conocía. Así es. Y yo creo que es muy diferente, de todos modos igual necesitamos misericordia, pero es muy diferente el trato cuando una persona está en ignorancia y no conoce a Dios y está llena obviamente de pecado. Y bueno, gracias, bendito Dios que nos salva. Pero hay otro trato y hay otra situación cuando tú sabiendo, como él, si él sabía el mensaje y perseguirlos y callarlos, pues ya hay otra cosa en el corazón. Claro. Por eso me llama mucho la atención que él 2 veces diga, en mi ignorancia, yo hacía esta maldad al pueblo de Dios. Terminamos este capítulo del verso 18 al 20, en donde Pablo hace una apelación ya a su hijo puntualmente para ocuparse de estas cosas. Le dice en el verso 18, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a la fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Miren qué advertencia tremenda. Himeneo y Alejandro son 2 ejemplos. Yo los expuse y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Entonces hay
hay varias razones por las cuales Pablo le dice, Timoteo, necesitas hacer esto, necesitas enseñar, necesitas defender la doctrina. ¿Por qué? Porque tú tienes un llamado en primer lugar, tienes un llamado sobre tu vida que fue públicamente reconocido cuando se oró por ti, el Señor te llamó, se pusieron las manos. Dos, debes de hacerlo porque yo te doy las herramientas, te estoy enseñando la sana doctrina. Esa es la carta que tienes en la mano. 3, debes hacerlo de cierta manera, es decir, acompañando la enseñanza con una vida consecuente con tu fe. Por eso le dice, guarda una buena conciencia en todo lo que haces. 3, debes de hacerlo también porque hay una realidad que no puedes obviar. Hay personas que pierden el norte. Hay personas que fueron muy buenas, que fueron llamadas, que fueron reconocidas, pero que perdieron el norte al final. El caso de Alejandro e Himeneo. Entonces, no sabemos quién puede ser Alejandro, el que se menciona aquí. Hay otros Alejandros en el Nuevo Testamento, pero sí hay una gran posibilidad de que Himeneo, el que se menciona aquí, sea el que está en la segunda carta mencionado por problemas relacionados con lo mismo. Está en el capítulo 2, versos 17 al 18 de segunda de Timoteo. Y ahí se comenta que tanto Himeneo como Fileto comenzaron a negar la resurrección del cuerpo, la resurrección física del cuerpo de los creyentes. Y Pablo había explicado en 1 Corintios 15, anótenlo por ahí, 1 Corintios 15, que negar la resurrección de los creyentes era negar la resurrección física de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para Pablo, en la revelación que él tiene, cuando Jesucristo sella su obra por nosotros al resucitar de entre los muertos, nos da la promesa de que realmente la muerte misma, que es la que mantenía a los seres humanos bajo su yugo por causa del pecado, ella misma será vencida al final, porque Cristo venció al pecado en la cruz. Si los creyentes no resucitan, entonces Jesús no venció a nuestro principal enemigo, que es la muerte, y que está presente porque el pecado no fue vencido tampoco en la cruz. Me doy a entender. Claro. Entonces hay una concatenación de verdades que Pablo dice, yo no puedo comprometerlas. Y estas dos personas que eran líderes de ustedes, que eran maestros, que eran gente instruida, perdió el norte y terminaron enseñando cosas que no son. Por lo tanto, Timoteo, tú, yo, nosotros, aprendamos lo importante que es mantenernos en nuestro riel, mantenernos en nuestro enfoque. Y saber muy bien en qué creemos, cuál es la doctrina saludable para poder defenderla. Para poder defenderla y para poder vivir como comunidad de una manera sana y en el propósito de Dios. Qué delicia comenzar este estudio juntos y recordarnos lo importante que es que vayamos una y otra vez a los evangelios, que vayamos una y otra vez a las cartas de los apóstoles, claro. y con la mayor sinceridad posible las estudiemos, preguntemos, analicemos y claro. practiquemos para que cuidemos de la casa del Señor, que es la iglesia y que es el baluarte y la columna de la verdad en el mundo. ¿Sí? Así es. Yo creo que no solamente para los líderes es esta carta importante, sino también para toda la iglesia que diga, espérate, yo debo tener cuidado a quién le presto mis oídos. Sobre todo que ahora por YouTube, por Internet, hay tantas personas que se levantan como maestro. Nosotros estamos levantándonos como maestros y queremos ser celosos con la palabra, pero hay cada persona que se levanta y te puede decir cosas que tú dices, ¿cómo sé yo si son verdad? Ve a la palabra, vayamos a la palabra, porque podemos ser confundidos y podemos ser tal vez distraídos de la esencia de la verdad. Así que siempre vuelve a Jesucristo, a su obra. Jesucristo no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y su mensaje sigue siendo vigente para el pecador, para todos nosotros que necesitamos su presencia y su Espíritu Santo. Así que mucho cuidado de abrir muchos canales, mantente en una iglesia que, ¿cómo sé yo qué es la sana doctrina? Revisar lo que estamos hablando, la esencia del Evangelio. Y que el Señor te bendiga y que puedas realmente ser bendecido con su palabra, dar fruto y ser celoso también, una persona celosa de la verdad
en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que disfrutes también el segundo capítulo de la primera carta de Timoteo. Nos vemos la próxima.